Bien, buenas tardes. ¿Sí? Hoy en el día de hoy vamos a hablar un poquito, ¿sí? Vamos a cambiar radicalmente de tema. Dejamos la parte de mecánica y vamos a eh, hablar acerca de un campo completamente distinto de la física que se llama óptica geométrica. Estos son, estimo, los temas que vamos a poder tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de qué es la luz para nosotros, desde el punto de vista de las ciencias físicas. Y después vamos a desarrollar la herramienta de óptica geométrica y vamos a analizar dos fenómenos que ocurren cuando la luz llega a una superficie que separa dos medios distintos. La reflexión y la refracción. Son cosas que vamos a ver, un montón de cosas que son eh, comunes, ¿sí? Que ustedes van a poder reconocer. No por eso son fáciles, pero por lo menos esta tanda de cosas que vamos a ver en el día de hoy no tiene una dificultad matemática. Vamos a usar cosas que ustedes conocen bien del secundario, algo de geometría, sí, y algunas funciones trigonométricas. Así que desde el punto de vista matemático, esto viene bastante relajado. Vamos a comenzar haciéndonos la pregunta, ¿qué es la luz? Bien, no es fácil contestar esa pregunta. ¿Qué es la luz? ¿Sí? Vean que dice onda o partícula. La luz, bueno, a lo largo de la historia, la humanidad ha pensado que la luz es una onda o que la luz es una partícula. De hecho, los griegos pensaban que eran partículas, ¿sí? Que eran partículas que eh, salían de los ojos, llegaban al objeto, rebotaban el objeto y volvían a los ojos. Y de esa forma podían explicar por qué se veía, por qué veían los objetos. Bueno, en 1678, Huygens hace un experimento que demuestra que la luz no es una partícula, la luz se comporta como una onda. ¿Qué significa que sea una onda? Que es algo que viaja en el medio y que lleva energía y cantidad de movimiento, sin transporte de materia. Eso es, no es algo que tiene que ir y volver, ¿está? Sino que es algo que es general, que es como un movimiento colectivo. Bien, Maxwell en 1868, casi 200 años y pico después, ¿sí? Muestra, ¿sí?, que es una onda, que no es una onda mecánica, sino que es una onda que se llama electromagnética. Ya no tiene que haber una deformación de un medio, sino que no necesita soporte del medio. También existe en el vacío. Eso es lo que, en definitiva, hace Maxwell 200 años después. Pero 50, 60 años después vino un señor que se llama Luis de Broglie, que bueno decir, bueno, pero también la luz se comporta como partícula. Y muestra que hay fenómenos que no pueden ser explicados por el modelo ondulatorio y tiene que ser explicado por el modelo de partícula. Bueno, eso fue en 1924, ¿sí? En 1927, Niels Bohr enuncia lo que se conoce como el principio de complementariedad, donde dice lo siguiente: bueno, la luz se puede comportar a veces como onda y a veces como partícula. Esa es la famosa dualidad onda-partícula. Pero ¿cuándo se comporta como onda y cuándo se comporta como partícula? De acuerdo al experimento. Bien, como verán, para concluir,
¿Qué es la luz? La luz es algo muy complejo. La luz es algo que, desde el punto de vista de nosotros los físicos, todavía, ¿sí? Luchamos por comprenderlo. Pero, aún así tenemos una serie de reglas que nos pueden hacer algunas cosas, ¿sí? Nos permiten hacer, no algunas, muchas cosas. Aunque no lo terminemos de comprender de todo, por ejemplo, sabemos cómo tratarlo cuando es onda, cómo tratarlo, y cuando es partícula también cómo tratarlo, y cómo tratar la luz cuando interactúa con distintos materiales. Pero veamos un poquito de historia para poder avanzar. Al principio, la humanidad pensaba que la luz, ¿sí?, viajaba con velocidad infinita. Hasta que apareció un señor Römer, que lo que hizo fue estimar por primera vez la velocidad de la luz. ¿Cómo lo hizo? Midiendo el tiempo de tránsito del satélite Io alrededor de Júpiter, el periodo de revolución de Io alrededor de Júpiter. Y lo que veía era que el tiempo de revolución cambiaba si la Tierra tenía una velocidad que se acercaba a Júpiter o cuando se alejaba de Júpiter. Ese fenómeno, usando esa observación experimental, pudo calcular una velocidad de la luz de 298.000 kilómetros por segundo. Bien, ¿por qué es importante el experimento de Römer? ¿Por haberla medido? No, porque es el primer experimento que nos dice que la velocidad de la luz es finita. Más adelante, Tissot armó un experimento para poder medir la velocidad de la luz. El experimento es interesante porque lo usó medios mecánicos, un espejo y usó una rueda dentada. Esta rueda dentada lo que hacía era iluminaba a través de la rueda dentada, de forma tal de que la luz viajaba, golpeaba el espejo y volvía hacia la rueda dentada. Esta distancia es del orden de kilómetros. Y esta rueda dentada era lo suficientemente grande como para que él lo pueda ver. Lo que hacía era observar, hacía girar esta rueda dentada con cierta velocidad hasta que la luz que atravesaba, cuando volvía, caía justo sobre un diente, de forma tal de que él no veía la luz reflejada por el espejo. De esa manera, él pudo, como el tiempo de tránsito es esta distancia dividido la velocidad de la luz, él pudo estimar, y tiene que ser justamente el tiempo de tránsito, es 2D, porque es ida y vuelta, 2D sobre C, él pudo determinar, y si no volvía a pasar, significa que cuando salía estaba acá, y cuando volvía caía justo sobre el diente. Por lo tanto, como conocía la geometría, podía calcular cuánto era esta distancia. De esa forma pudo determinar cuánto valía la velocidad de la luz. Y obtuvo un valor similar al obtenido anteriormente, al conocido por Römer, pero un poquito más grande. Bien. Hoy día, y a partir más o menos de la década del 60, pudimos medir la velocidad de la luz con mucha precisión. Con tanta precisión que tenemos en la medición de la velocidad de la luz que la consideramos una constante universal. ¿Esto qué significa? Que la estábamos usando ahora, a partir de ahora, la estamos usando como una regla, no la medimos, sino que adoptamos el valor y lo usamos como parámetro para determinar otras magnitudes físicas. El valor actual es 299.792.458 kilómetros por segundo. Pero eso es el valor de la velocidad de la luz en el vacío.
no así en los medios. Podemos ver, vean, este es un material y esta es la velocidad de la luz en esos materiales. Por ejemplo, en el vacío, bueno, está escrito en metros por segundo, 299.792.458 metros por segundo. En el aire es prácticamente igual, vean que difiere, ¿sí?, en 10.000, en la cifra 10.000, 10 a la quinta. O sea, son 299.704.000 en vez de 792.000. En el hielo, ya la luz viaja con menor velocidad, 229 millones. En el agua, 224 millones. En el vidrio, 197 millones. Vean que disminuye la velocidad de la luz. Cloruro de sodio, que es la sal común, 194 millones. En el vidrio Flint, que es un vidrio que se usa para los anteojos, se usaba para los anteojos, 180 millones. Y el diamante, que es el elemento más ópticamente más denso que podemos obtener en la naturaleza, y es el más duro también, 123 millones. Vean que los valores de velocidad de luz son números muy, muy grandes. Es del orden de algo por 10 a la octava en metros por segundo. En el vacío uno puede aproximarla en 3 por 10 a la octava metros por segundo. En el diamante será 1.2 por 10 a la octava metros por segundo. Pero es un número muy, muy grande. Por eso la gente no habla de velocidad de la luz, sino que habla de lo que se conoce como índice de refracción. El índice de refracción no es otra forma de, más que de informar cuál es la velocidad de la luz en un material. El índice de refracción se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que siempre la vamos a llamar C. La velocidad de la luz en el vacío es C. Y cuando vean C es 299.792.458 metros por segundo, dividido la velocidad de la luz en ese medio. Entonces, el índice de refracción es velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio. Bien, vean que si es así, hacemos este número dividido este número y me da su índice de refracción. En el aire, el índice de refracción es 1,000293. Por eso, para muchos niveles prácticos, la velocidad de la luz, ¿sí?, en el aire es prácticamente igual que en el vacío. Difieren en una parte en 10.000. En cambio, en el hielo, el índice de refracción es 1.309, en el agua es 1.33, 1.33 es 4 tercios. ¿Sí? O sea que la velocidad de la luz en el agua, ¿sí?, es 3/4 de la velocidad de la luz en el vacío. En el vidrio can es 1.52, cloruro de sodio 1.54, 1.66, 2,419 para el diamante. Entonces vean que a medida que baja la velocidad de la luz, ¿sí?, aumenta el índice de refracción. El índice de refracción es una medida, de alguna manera, de la densidad óptica que tiene el material. Entonces, muchas veces van a decir, bueno, un medio menos denso, más denso, lo van a adecuar, ¿sí?, al valor del índice de refracción. Una aclaración, porque depende de los libros que ustedes estudien, si toman libros muy, muy viejos, y alguna vez tienen una curiosidad por ver libros muy, muy viejos, el concepto de índice de refracción es un concepto relativamente moderno. Aparece en el siglo XX. En el siglo XIX, el índice de refracción así medido, que se llama índice de refracción absoluto, no era un concepto muy usado, se usaba el índice de refracción relativo. ¿Qué significa el índice de refracción relativo y el índice de refracción absoluto? El absoluto usa como parámetro la velocidad de la luz en el vacío. En cambio, el relativo, el índice de refracción relativo, usa, en vez de acá, la velocidad de la luz en el vacío, usa la velocidad de la luz en algún medio. Entonces se mide el índice de refracción relativo del cloroformo al agua,
relativo del aceite de palta al aceite de oliva. Eso es, y van a encontrar en el siglo XIX manuales y manuales y manuales y manuales de índice de refracciones relativos entre dos sustancias. Pero en el hoy moderno, cuando hablamos de índice de refracción, ya le sacamos eso de que es relativo y usamos el índice de refracción absoluto porque es lo más cómodo. Pero bajo ciertas aplicaciones está bueno hablar de índice de refracción relativo. Cuando lleguemos a eso, lo voy a volver a aclarar. Bien, veamos un poquito cuáles son las cosas fundamentales que tenemos que entender cuando analizamos la luz. La luz tiene dos cosas fundamentales, dos comportamientos que son, porque son ondas, pero como no vimos ondas, ¿sí? Vamos a definirlas acá. Como es una onda, ¿sí? La luz viaja a velocidad constante en un medio. O sea, cuando se mueve en un medio, la velocidad de la luz es una constante. Cuando se mueve en el aire, la velocidad de la luz valía 299.704.644 y mientras sea el aire, en esas condiciones, va a viajar a esa velocidad. En el diamante son 123.932.393 y va a viajar mientras esté en diamante, va con esa velocidad. La otra concepto que tenemos que ver es que la luz viaja sin desviarse en un medio uniforme. O sea, si el medio es uniforme, la luz viaja en línea recta. No se desvía. Bien. Esto es bastante difícil de entender, es lo más difícil de entender, y eso lo expresó Fermat con su principio, que dice lo siguiente: cuando la luz viaja del punto A a un punto B, lo hace por el camino en el cual toma el menor tiempo posible. Así lo expresó. Y bueno, como estamos en una situación en la cual la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, entonces la luz no se puede desviar, tiene que viajar a lo largo de esa línea recta. Pero eso es en un medio uniforme. Si el medio no es uniforme, la luz tarda en viajar del punto A al punto B el menor tiempo posible. Eso es lo que dijo Fermat. En realidad, después el principio de Fermat fue generalizado posteriormente. De hecho, la expresión moderna del principio de Fermat es que la luz, para viajar del punto A al punto B, tarda un tiempo que es un extremo. O sea, puede ser un máximo, puede ser un mínimo, o puede ser un valor estacionario. Pero, a no romperse la cabeza, ¿sí? Usemos la expresión vieja de Fermat, que era más fácil de todas, que dice, bueno, ok, para ir de un punto A a un punto B, la luz tarda el menor tiempo posible. Bien, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿De lo que di hasta ahora? ¿No? Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que se llama óptica geométrica. Vamos a tratar de definir bien lo que es la óptica geométrica. La óptica geométrica es una parte de la física que estudia los cambios de dirección que experimenta la luz, ¿sí? Cuando atraviesa superficies que separan dos medios, ¿sí? Dos medios de dos velocidades distintas. Tenemos un medio 1 que tiene una velocidad y un medio 2 que tiene otra velocidad distinta. ¿Cómo es que lo hace? Lo hace mediante la técnica del trazo de rayos. ¿Y qué son los trazos de rayos? Los trazos de rayos, básicamente, los trazos de rayos son son unas
es una forma de dibujar cómo se propaga la energía. Por ejemplo, si acá tenemos una fuente que emite luz, la energía se propaga en forma esférica, de forma tal de que estos rayos que están acá nos muestran cómo es que se está propagando esa energía. Cada uno de los rayos representa la dirección de propagación de la energía. Obviamente, esto para cerca de la fuente se podría pensar, usted lo puede imaginar como un erizo, como si la energía de la luz se va a propagar en el espacio, o sea, en 3 dimensiones, eso lo puedo pensar como un erizo de flechitas. Bien, es un trazo matemático. Ahora, si estamos muy lejos de la fuente, si estamos muy lejos de la fuente, o sea, imaginemos el Sol, ¿no?, que está muy lejos nuestro, ¿sí? La energía, ¿sí?, va a viajar, está muy lejos, va a viajar, y estos rayos los voy a poder dibujar como líneas paralelas. Entonces yo voy a tener 2 representaciones, una cerca de la fuente y una lejos de la fuente. Entonces, de alguna manera, la forma que tengan los rayos, ¿sí?, me van a indicar más o menos, ¿sí?, qué forma va a tener, digamos, cómo está emitiendo la fuente. Yo voy a usar el concepto de rayos, que es simplemente es un concepto, digamos, matemático, es simplemente es una herramienta matemática para poder representar. Parece tosca, ¿sí? En primer momento, parece tosca, pero nos va a poder ayudar a explicar algunos fenómenos, como son la reflexión y la refracción, y además, ¿sí?, cómo trabajan algunos dispositivos, y también, ¿por qué no?, ¿sí?, explicar algunos elementos o situaciones que estamos viendo, que vemos todos los días en nuestras casas. Bien, entonces vamos a ver cómo es que usamos los rayos para poder hacer una descripción. Supongamos que tenemos acá, este es un bloque de cierto material. Vamos a suponer que este bloque, si bien lo hice finito, es infinito acá, ¿sí?, para abajo es infinito. Y vamos a hacer incidir luz. Y entonces, como la óptica geométrica, lo que vamos a seguir es el comportamiento de un rayo de luz. Este rayo de luz impacta en este punto. Todo arriba tiene una velocidad de propagación. La luz viaja a una velocidad dada. Debajo del material, acá en el material, la luz va a viajar a otra velocidad. La superficie que separa los 2 medios se denomina interfase. Entonces, cuando la luz llega a la interfase, a este punto de la interfaz, parte de la energía se va a reflejar. Y a esa la vamos a llamar luz reflejada. Al fenómeno lo vamos a llamar reflexión. Y parte de la energía se va a transmitir. Y entonces vamos a ver lo que se llama la luz transmitida. Y al fenómeno que ocurre se va a llamar refracción. Esos son los nombres que les vamos a dar. Bien, obviamente, esto es algo, digamos, que todo el mundo de alguna vez ha escuchado con el sonido, ¿sí? Cuando uno habla, del otro lado de la pared a veces nos pueden escuchar, y también del mismo lado de la pared otro nos puede escuchar y escucha el eco, ¿de acuerdo? Entonces, estos fenómenos de reflexión y refracción nosotros ya los conocemos, y van a ver que son bastante conocidos. Lo que vamos a hacer ahora es tratarlos por separado. No es que ocurran por separado,
¿Mm? Pero es más fácil para poder explicar, ¿sí? Si primero trabajamos sobre este fenómeno y después sobre este fenómeno. Ya en la vida real ocurren simultáneamente y bueno, nos tendremos que enfrentar cuando sea. Pero para poder hacer una descripción que nos permita entender cómo aplicarlos, ¿sí? Y poder explicar el fenómeno de reflexión y de refracción, vamos a tratar de trabajarlos por separado. Primero empezamos por la reflexión. En la reflexión, ¿sí? Tenemos que la ley, hay una ley de la reflexión que puede explicar cómo es que se produce esta reflexión. Esa ley tiene dos partes, no una sola, tiene dos. Esta ley nos ayuda a encontrar, dado la luz incidente que golpea en algún punto de la interfaz, saber dónde podemos hallar el rayo reflejado. Y por eso tiene dos partes, porque es muy complicado. La primera parte dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un plano. Cuando el rayo incidente incide sobre este punto, la normal es la normal a ese punto, y vean que estas dos rectas ya definen ese plano. Bueno, el rayo reflejado está en ese plano, en el plano definido por la normal y el rayo incidente. Es esta parte. La segunda parte relaciona el ángulo de incidencia, que es el θ1, es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, y el rayo reflejado con la normal. Lo que nos dice la segunda parte de la ley de reflexión es que esos ángulos son iguales. Es decir, este ángulo que está acá es igual que este ángulo que está acá. θ1 es lo que se llama el ángulo de incidencia. θ2 es el ángulo de reflexión. Entonces, para la ley de la reflexión me dice, en su segunda parte, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Cuando hablamos de las leyes de la reflexión, esa superficie tiene nombre, se llama superficie reflectora. La ley de la refracción también tiene dos partes y es tan compleja como la ley de la reflexión. Las leyes de la refracción son dos que nos dice, bueno, el rayo incidente y la normal en ese punto definen un plano. El rayo refractado está dentro del plano definido por el rayo incidente y la normal. Esa es la primera parte. Y la segunda parte me relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción. Pero ya no es tan fácil como en la reflexión. No, el ángulo de incidencia está relacionado con el ángulo de refracción mediante la ley de Snell. Y esta ley de Snell, vean, ¿qué es esto? N1 seno de θ del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Vean que esto, que es la ley de Snell, incluye N1 y N2, ¿sí? Que tiene información acerca de las velocidades. Así que la forma, este valor de θ2 va a depender de N1 y de N2. Bien. Entonces, la ley de refracción es bastante simple. Lo que pasa es que cuando hablamos de refracción, ahora a la interfase ya no la vamos a llamar, va a tener un nombre, se llama dioptra. ¿No? Recibe el nombre de dioptra. ¿Eso por qué? Para molestar a los alumnos. No. Van a ver más adelante que vamos a trabajar directamente con dioptras. ¿Sí? Lo que es interesante de todo esto, ¿sí? Es que esta es la nomenclatura que se usa, a veces se le llaman refractado, transmitido, pero esta forma que está acá, va a depender de N1 y N2. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos la ley de la refracción. Más adelante vamos a analizar
algunos casos. Cuando llegue el momento vamos a analizar algunos casos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué era N? N es el índice, perdón, es cierto. N1 es el índice de refracción de este medio que está acá arriba. Y N2 es el índice de refracción de este medio que está acá arriba. Julián, ¿el rayo incidente puede estar formar un ángulo de 90 grados con la horizontal a la superficie? Sí, no hay ningún problema, puede. Este ángulo que está acá, el ángulo de incidencia, uno esto lo puede armar, por ejemplo, tengo un puntero láser que apunta a este punto y yo puedo poner un ángulo que quiero. El valor límite puede ser 90. ¿Sí? Es muy difícil construir algo con 90 grados, pero en el valor límite se puede hacer. Matías, dioptra es lo mismo que interfaz, ¿sí? ¿Tá? Pero cuando hablamos de la refracción, interfaz es genérico, dice que es una superficie que separa dos medios. Cuando analizamos la reflexión, decimos superficie reflectora en vez de interfaz. Y cuando usamos la refracción, decimos dioptra. Y cuando hablamos en general, hablamos de interfase. Eso es la nomenclatura que van a encontrar en la mayor parte de los libros, no en todos. Bien. ¿Alguna duda quedó con